Bienvenidos a Medical Televisión, este espacio donde hablamos de salud, donde hablamos de bienestar. Estamos por la pantalla de Multivisión Federal en vivo y en dúplex por la 91.9. Allí se suma un montón de oyentes que también nos hacen llegar sus inquietudes. Y estamos en el 11 26 09 09 09, a través del cual hacemos consultorio virtual. Ustedes saben que todas las semanas estamos acompañados por un profesional médico, matriculado y especialista en el tema que decidimos tratar. Hoy elegimos temas pedidos por ustedes, precisamente. Pero antes que nada, señor director, este programa es auspiciado por... Muchas gracias al Hospital Privado Central por acompañarnos en esta emisión. Y ya se encuentra con nosotros la doctora Natalia Estrella. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nora. Muy bien. Gracias por venir a nuestro pedido urgente, claro, porque comenzamos a recibir llamados de ustedes, inquietudes a través de las redes sociales de @medicaltv, en Instagram, en TikTok, en YouTube también, donde nos pedían, doctora, hablar de lupus eritematoso sistémico, así como muy específico. Pero nos pareció importante que hablemos con usted en general de lupus, ¿no? Sí. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa esto de autoinmunidad? Es, bueno, volver a explicar el tema de la inmunidad, que todo ser vivo tiene su estado inmunológico que está preparado para defendernos de lo extraño. En un paciente predispuesto, esta inmunidad está como confundida, viene alterada. Con usted hemos hablado a lo largo de estos programas de varias, ¿no?, afecciones o enfermedades que son autoinmunes. Sí. Hemos preparado un informe, lo podemos compartir, doctora, buenísimo. Y enseguida desarrollamos las preguntas. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad reumática y autoinmune que compromete muchos órganos en diferentes tiempos o en el mismo momento. Es decir, que además de afectar a las articulaciones y los músculos, puede dañar la piel y casi todos los órganos. El sistema inmunológico de las personas con lupus genera anticuerpos dirigidos contra estructuras o tejidos propios normales, llamados autoanticuerpos, que pueden causar inflamación, daño en los tejidos y dolor. Si bien puede presentarse a cualquier edad, tanto en niños como en ancianos, es más frecuente entre los 20 y 40 años, siendo más en mujeres que en varones. El 90% de los pacientes con lupus padecen artritis en manos, muñecas, codos, rodillas y pies con más frecuencia. También es frecuente la afección en la piel. La lesión más conocida, aunque no la más frecuente, es la denominada eritema en alas de mariposa, que consiste en un enrojecimiento y erupción de la piel en las mejillas y la nariz que se brota con la exposición al sol. El lupus también puede afectar corazón, pulmones, riñones y el sistema nervioso central. Se desconoce la causa del lupus. Sin embargo, al tratarse de una enfermedad autoinmune, diferentes factores interactúan, pudiendo influir en el sistema inmunológico y provocarían el lupus, así como también en personas genéticamente susceptibles, la interacción de factores ambientales podría desencadenar esta enfermedad. En este bloque de Medical Televisión te contamos todo acerca del lupus eritematoso sistémico, porque conocer ayuda a prevenir.
Estamos en el 11 26 09 09 09 para que usted le haga las preguntas a la doctora Estrella. Yo voy a comenzar despejando esas dudas, las primeras que tiene el televidente cuando se encuentra, o el oyente cuando se encuentra con este tema. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que podrían llevar a sospechar que estamos en presencia de lupus? Bueno, desde síntomas inespecíficos como fatiga, cansancio, falta de ganas, fiebre, caída del pelo, úlceras o llaguitas en la boca, hasta síntomas más específicos como inflamación de las articulaciones, que es la artritis. Y digamos, este cuadro tiene que venir ya con un tiempo de por lo menos 6 semanas de evolución, y que por supuesto se haya descartado algún proceso infeccioso o alguna otra causa más aguda de que sea la causa de estos síntomas. Ahora, doctora, no hay ningún estudio que nos diga exactamente estamos en presencia de lupus, porque estoy pensando en el camino que lleva el paciente hasta llegar hasta usted, que es la especialista, ¿no? Sí, hay estudios. Nosotros en el caso del lupus dependemos mucho del laboratorio inmunológico, que son laboratorios de alta complejidad, que bueno, ahí tenemos varios hallazgos que tienen que estar presentes para que nosotros podamos decir que es un lupus. Tal vez depende a qué tipo de médico haya ido al comienzo. Por ahí van a un buen clínico, está capacitado y sabe, digamos, que estudios basales al menos hay que pedir, y lo intuyen y lo envían al especialista, digamos. Pero sí, con análisis de sangre podemos determinar, y digamos con el estudio que confirmamos el diagnóstico de lupus, la presencia de varios anticuerpos, entre los cuales están el famoso FAN o factor antinuclear, que es el que sin ese anticuerpo no se puede hablar de lupus. Y después hay otra serie de anticuerpos que también pueden estar asociados al lupus. Ahora, ¿cuántos tipos de lupus existen? Bueno, existe el lupus eritematoso sistémico, que es el que compromete más de un órgano, como dijo el informe, y articulaciones. Y también está el lupus cutáneo, limitado a la piel, que ese lupus es el que ve el dermatólogo, ¿sí? Que tiene poca posibilidad de transformarse o virar al lupus eritematoso sistémico. Por lo general, el lupus cutáneo son lesiones que evolucionan de manera crónica y que responden muy bien, pero que responden muy bien a tratamientos tópicos, y bueno, se autolimita y tiene un control tan solo de la piel con el dermatólogo. Bien, ahora, ¿el lupus eritematoso sistémico tiene un punto de contacto con la artritis, o es frecuente que se presenten simultáneamente, no? Sí, uno de los síntomas cardinales que puede llegar a ser es la artritis, ¿sí? De hecho, muchas veces una artritis puede ser indiferenciada un tiempo largo, o sea que no están definidos los anticuerpos que tiene presentes tal vez al inicio de la enfermedad, y que con el transcurso de los años y de la evolución del tiempo se puedan hacer presentes los anticuerpos. Por eso el seguimiento del paciente con artritis, bueno, si tiene, como yo les digo a mis pacientes, el nombre y el apellido, bueno, uno ya sabe más o menos qué camino terapéutico tomar, pero a veces no están todos los elementos claros desde el primer momento. En el caso del lupus es la que le llaman la gran simuladora, o sea, puede simular cualquier otra enfermedad. Por eso uno tiene que pensarlo y ir buscando, digamos, los aspectos que puede tener comprometido. Ahora, doctora, ¿cómo se trata específicamente una vez que tenemos el diagnóstico? Bien, existen por suerte medicamentos que van dirigidos a blancos específicos de la enfermedad. Existen de primera generación, de segunda generación. Hoy en día contamos desde hace ya varias décadas con un grupo de medicamentos que se llaman medicamentos biológicos, que son como un segundo escalón terapéutico, que tal vez hace unos 10, 15 años, si nos sentábamos a hablar del lupus, no tenía ningún biológico posible de usar, y hoy sí ya contamos con ese escalón terapéutico también. Por ahí que esto puede ser un
un dato de interés para los pacientes, el famoso corticoide, que el tan temido y conocido y mal usado corticoide, bueno, es un medicamento que muchas veces tenemos que utilizar a nuestros pacientes con lupus o con cualquier otra enfermedad autoinmune. Son medicamentos que nos pueden salvar la vida, porque en casos de compromiso severo, como un compromiso renal, pulmonar o hematológico de la sangre, uno tiene que usar pulsos de este corticoide y nos salva la vida. Pero tiene que ir de la mano de un médico, no debería automedicarse el paciente con los corticoides, y no es el tratamiento de base del corticoide. Por ahí, a la hora de dar un diagnóstico, los pacientes se angustian mucho de pensar que van a terminar con todas las complicaciones del corticoide sí o sí. Claro. Y eso, bueno, no es así. Hoy existen un montón de otros medicamentos que reemplazan al corticoide, que por supuesto, todo medicamento, justo estos temas los vi hoy, los conversé con pacientes hoy en el consultorio, tienen su potencialidad de eventos adversos, son potencialmente. No significa que sí o sí cada paciente que a uno le indique algún remedio va a tener toda esa lista el prospecto que uno lee lleno de eventos adversos, ¿viste? Sí. Así que, bueno, es importante, doctora, saber eso. Cada vez que la invitamos a usted y generalmente a hablar de estas enfermedades autoinmunes, es difícil explicar el por qué, ¿no? Y empezar a buscar cuáles son las posibles causas, porque como que se bifurca la información y es difícil encontrar el origen, ¿no? Sí. ¿Lo hereditario está presente también en el lupus? Claro, porque viene esto sin dudas en un gen que determina no necesariamente va a heredar un hijo de una mujer con lupus, va a heredar el lupus, pero va a haber más predisposición. Hoy en día digamos, todas estas patologías son multifactoriales. Se habla de lo ambiental, teniendo en cuenta como lo ambiental también la forma de comer que tenemos hoy por hoy, entendiendo y conociendo o aprendiendo de que el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Por eso la importancia de hoy que se le da a la alimentación para no ser el gatillo, el intestino, del despertar de estas enfermedades autoinmunes. Siempre es la suma de cosas, a veces post una infección, post dengue, post COVID, ha sido causa más la suma de tal vez hábitos no saludables que pueda tener la persona, más lo genético. Bueno, todo eso suma. ¿La emocionalidad y el estrés, doctora? Influye mucho porque, bueno, el cortisol y todas las hormonas que se despiertan, digamos, la cascada que se despierta ante un evento estresante o un estrés permanente, como por ahí es el ritmo de vida actual que tenemos, es importante, digamos, es determinante en las exacerbaciones de la enfermedad, que esta puede cursar con periodos de brotes y periodos de remisión. Generalmente el lupus es una enfermedad que se presenta en su mayoría en mujeres, decía el informe, y en edad reproductiva, ¿no? Sí, entre 20 y 40 años. Sí, más o menos aproximadamente. No quedan exentos los niños y los ancianos, sí hay por suerte menos casos, pero es la población más susceptible y en una relación de 9-1 respecto a mujeres versus hombres. Siendo cuando se presenta en el sexo masculino bastante más agresivo que en la mujer, pero es poco frecuente. Y hay una teoría de que considera que digamos, la presencia del estrógeno, que es la hormona que predomina en la edad fértil, pueda jugar un rol importante en el despertar de la enfermedad. Bien, podemos abrir el consultorio virtual. Yo tengo más preguntas, pero son prioridad ustedes que están del otro lado. Acá hay alguien que le quiere preguntar a la doctora Estrella si hablamos de enfermedades autoinmunes, únicamente se da en el lupus o existen otras enfermedades. Hemos hablado de algunas, pero quisiera nombrarlas, doctora. Sí, la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica progresiva, la psoriasis, la artritis psoriásica, todas esas son enfermedades autoinmunes. Bien, acá tenemos otra que no la puedo interpretar yo, pero la doctora me diagnosticaron con síndrome SAHPO. ¿Usted sabe de qué se trata? SAHPO.
Safo. Ajá. Sí. Y dice que los tratamientos no le dan resultado. ¿De qué se trata esto? Bueno, ese es entra dentro de las patologías que vemos los reumatólogos, no es un síndrome, ¿sí? que tiene como características la presencia de síntomas específicos y no es algo frecuente, es algo que sí debe ir a la consulta con el reumatólogo y bueno, no hay hasta la fecha un tratamiento específico dirigido para controlar, pero sí utilizamos los otros grupos de remedios para ver de mejorarle la calidad de vida a ese paciente. Doctora, acá hay alguien, enseguida le voy a pasar a la doctora todos los mensajes lindos que le están haciendo llegar, pero acá hay alguien que dice que tiene lupus e insuficiencia renal. Estoy con 6 pastillas al día y un 30% de la función renal. ¿En cuánto tiempo puedo estar bien? ¿O cuánto tiempo puedo estar bien? Dice Giselle. Y yo voy a aprovechar la inquietud de Giselle para que nos explique por qué muchos pacientes con lupus tienen compromiso renal. Bueno, es uno de los órganos el riñón es uno de los órganos característicos que siempre tenemos que estar controlando los reumatólogos y trabajar en conjunto con el especialista nefrólogo, que es quien maneja de la mano con el reumato, pero que toma la batuta cuando hay un compromiso renal, es el nefrólogo. Puede inflamar esa autoinmunidad que puede depositarse en las articulaciones, puede depositarse en el riñón, dando las llamadas glomerulonefritis lúpicas, y eso tiene tratado a tiempo, tiene la posibilidad de hacer tratamientos potentes en donde se vuelve a dormir la enfermedad. El tema es, a veces es gracias a mucha medicación. Ella, si está tomando 6 pastillas por día, probablemente está tomando micofenolato, que es un medicamento excelente para el riñón, pero bueno, yo siempre, como les digo, saber que existe una posibilidad de estar mejor, por más que sea a base de mucha medicación, es bueno, y bueno, hay que tratar de ayudarse y de... Doctora, acá hay alguien que dice: buenas tardes, tengo artritis reumatoidea y estoy embarazada de 4 meses. Durante el embarazo, ¿puedo medicarme con Polireumin? Sí, que se quede tranquila. Si sabe que está medicada con eso, ya es porque probablemente su reumatólogo se lo dio. Es uno de los medicamentos que usamos en el lupus y que es apto para el embarazo. Hay otros remedios aptos para el embarazo en artritis reumatoidea también. Bien, voy a aprovechar porque en el segundo bloque nuestra intención es hablar en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, consultarle también si los medicamentos para el lupus tienen algún problema o contraindicados en la lactancia. Por suerte el lupus tiene más de un remedio apto para dar durante el embarazo, ¿sí? Contamos con la hidroxicloroquina, la azatioprina. En ciertos periodos del embarazo podemos dar corticoides, en ciertos periodos del embarazo podemos dar antiinflamatorios no esteroideos. Entonces la paciente puede llevar un embarazo sin dolor y sin síntomas. Y igualmente lo ideal es programar el embarazo en un momento en donde la enfermedad esté en remisión. Eso es lo ideal. Después, bueno, en la vida real ocurren cosas que no son. Y bueno, ahí uno ve cómo manejar a la paciente. Bien, acá hay alguien que le está contando que está diagnosticada con vasculitis sistémica. ¿Puedo tener lupus también? Pregunta si es lo mismo y si puede tener las dos. Sí, podemos tener más de una enfermedad autoinmune. Hay ciertas asociaciones que son más frecuentes que otras, por ejemplo, artritis reumatoidea con síndrome de Sjögren, lupus con síndrome de Sjögren, vasculitis, si es una vasculitis pura, o sea, un lupus puede dar una vasculitis, pero no quiere decir, existe una patología que se llama vasculitis también y que no es podría lupus, no estar relacionado. Bueno, esperemos que no llegue a tener las dos, pero perfecto. Sí, de poder se pueden asociar. Acá hay alguien que nos cuenta que su hija tiene lupus, que está siendo atendida por un doctor en Tucumán y pregunta: ¿puede mi hija quedar embarazada? Sí, eso es algo que también dentro de la especialidad reumatología hay grupos de estudio, grupos de médicos que se dedican a la parte del embarazo.
Por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene un grupo muy grande, bueno, Buenos Aires tiene todo, pero Córdoba tiene un grupo muy grande de médicas que manejan el lupus muy bien, y por ahí hay un síndrome que se puede asociar al lupus, que es el síndrome antifosfolipídico, que es una de las causas de que la paciente no pueda quedar embarazada. Bueno, y hay mucho estudio y mucha experiencia en el tema, y igualmente no es necesario irse a Córdoba. Hoy sí se puede siempre programando, claro, se puede. Doctora, también he visto que hay muchas asociaciones que nuclean a los enfermos y a los familiares de enfermos de lupus, porque es una enfermedad que necesita, ¿no?, mucho de comprensión, sí, algo para lo que como sociedad no estamos tan preparados, ¿no? Sí. Hay enfermedades sí que son muy puntuales, que de pronto nosotros las tratamos y de pronto son muy incapacitantes, pero además difíciles de explicar en los ámbitos laborales, sí, en el entorno familiar, y el lupus es una de ellas, ¿no? Es una de ellas porque es una paciente joven, es alguien que vemos saludable, es alguien que cuando está fatigada, cansada o sin ganas, bueno, no es visible eso, entonces es importante la contención familiar y la educación con este tipo de charlas, digamos, o de entrevistas que ponen en conocimiento a la población general de qué se trata. Bien. Doctora, acá está Lidia y dice que tiene fibromialgia o sufre de fibromialgia. ¿Puede tener lupus también? Sí, la fibromialgia puede ser, no entra dentro de las enfermedades autoinmunes, no entra. Sí es un síndrome doloroso generalizado que da una muy mala calidad de vida, y es en donde sí debemos buscar siempre, al menos una vez al año, cada año y medio, buscar lo autoinmune y comprobar que sigue siendo solo una fibromialgia o se agregó algo, ¿sí? No es que la fibromialgia me va a llevar al lupus o a alguna enfermedad autoinmune, pero a veces, con esto que te decía, que muchas veces desde el comienzo no están todos los elementos presentes, a veces a lo largo del tiempo eso que no daba nada se hace presente en algún laboratorio y bueno. Siempre recuerdo que hace 5 años, cuando empezamos este desafío de hablar de salud en televisión, usted nos acompañaba, hablamos de fibromialgia, sí. Y también fue de alto impacto saber y conocer de que a pesar del avance y de todo lo que hay en torno a determinadas enfermedades, se habla poco, sí, se comprende poco, sí, y en ese momento, hace 5 años, había como un boom de diagnóstico de fibromialgia, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando no se encontraba qué es lo que estaba pasando. Sí, estuvo y se avanzó incluso legalmente, o sea, se pudo avanzar los grupos de pacientes, más ciertos, digamos, la Cámara de Diputados, sí, presentaron como proyectos para que sea reconocida como una enfermedad para poder tener el beneficio de un mayor descuento en los medicamentos, y eso se logró. Bien, acá está Gastón y dice que lo diagnosticaron con policondritis recidivante. ¿Es así? Sí, recidivante. Dice, me ha costado encontrar medicamentos específicos. ¿Hay forma de tratarlo o modos más actuales de hacerlo? Bueno, lamento decir que no es. Ay, Gastón. No. Lo que hay es probablemente es lo que contesté para el síndrome SAFO. ¿Qué es esto, policondritis? Es un tipo, por explicarlo de alguna manera sencilla, un tipo de artrosis muy dolorosa en donde se calcifican el tejido pericondral y genera muchísimo dolor. Mucha inflamación, puede estar en el lóbulo de la oreja, la nariz, algunas articulaciones, y se utilizan los remedios que utilizamos para las artritis, pero no siempre son totalmente efectivos. Así que, pero bueno. Nosotros, hay enfermedades y profesionales médicos que cuando pasan por la pantalla de Multivisión tienen otro impacto. Yo no sé si tiene que ver con la enfermedad, en este caso usted como reumatóloga, conteniendo a ese paciente que necesita algo más que un profesional médico técnico científico del otro lado, necesita a una persona. Tengo muchos mensajes para usted. Acá está Nancy, es de Joaquín B. González, es paciente de la doctora, dice que es una excelente profesional, que puede dar gracias a Dios y a usted por tener una vida y tener una calidad de vida positiva. Ay. Y yo me quiero quedar, yo sé, es especial. Yo me quiero quedar
con esto, con este mensaje de Nancy, porque es posible tener una vida con lupus, ¿no? Sin duda, sí, que nunca pierdan la esperanza de que siempre llegando a los profesionales correspondientes, siempre va a haber algo que hacer por estar mejor, siempre. Bien, nos están pidiendo dónde atiende usted, doctora. En SIAC y en IMAC Central. Bien, la pueden encontrar en las redes sociales. Me pueden encontrar en las redes sociales, sí. Acá también hay un mensaje también de impacto que me gustaría compartir con ustedes. Ustedes saben que van llegando muchos y yo trato de ir filtrándolos y tratar de responderles a todos. Tuve lupus a los 17 años. Después de 4 años sin actividad lúpica, sí. Me quedé embarazada. Tuve mi hija perfecta y nunca más volví a tener síntomas. Hoy tengo 56 años. Debo decir que solo tengo cálculos renales y artritis en las manos. Lo tuve durante 10 años. Y nos dice algo que es importante acá. La aparición de mi lupus coincide con el fallecimiento de mi padre. Sí. Sí, siempre es un evento estresante para la persona, lo que hace que se despierte. Y bueno, yo siempre digo que las enfermedades nos vienen a enseñar algo, ¿no? A mostrar y son una escuela para siempre ser mejor, comer mejor, dormir mejor, ser feliz. O sea, sí, nos obliga a tener mejores hábitos y a replantearnos la vida de otra manera. Y muchas veces pasa lo que le pasó a esta paciente, que se duerme y no se despierta más. Acá dice Héctor que tiene diabetes y artrosis. Me diagnosticaron, pero no me dieron nada para tomar. Dice, me muero de dolor. ¿Hay que sentir dolor o hay medicación? No, sí hay medicación. Bueno, tiene que bajar de peso, que controlar su diabetes y tomar algo para su artrosis. Doctora, el lupus, esta es la última pregunta porque ya me quedé sin tiempo. ¿Puede curarse? El lupus puede entrar en remisión, que sería una manera de curarse, ¿sí? Es cuando se vuelve a dormir la enfermedad, ¿sí? Cuando yo logro hacer todo lo que debo hacer para volver al equilibrio, es como un volcán que entró en erupción en un momento y se puede volver a dormir ese volcán, ¿sí? Tal vez no decir la palabra curación o sí decirla, pero sí es la remisión lo que consideramos como que está en una pausa. Bien, eso sí doctora, nos hemos quedado sin tiempo, tenemos muchos televidentes preguntando por artritis, por artrosis. Le vamos a decir que con la doctora hemos hecho varios de estos temas, los tenemos en YouTube, @medicaltv Salta, pone doctor Estrella, pone la enfermedad o la afección que usted tiene alguna inquietud y le va a aparecer este programa como colección para que lo pueda ver. Gracias a todas las preguntas para la doctora. Muchas gracias. En nombre de ella yo les voy a agradecer todas las cosas lindas que ustedes le dicen a la doctora. Muchas gracias. Gracias por haber venido. A vos, Nora, siempre. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, enseguida seguimos con un tema que también les va a gustar mucho.